Buenas tardes con todos. Recuerden que vamos a ver en este caso clases de refuerzo en cuanto a química y biología, ¿no? Por recordarles que las clases van a ser grabadas y tal vez tienen dudas en sus materiales de refuerzo, pues obviamente pueden revisar el video para mayor información. Dicho esto, comenzamos con las clases. Vamos a revisar un poquito de las sales, en las cuales nosotros vamos a colocar distintos nombres. En este caso vamos a ver cómo se forman. Vamos a volver a repasar todo ello, ¿ya? Para que les vaya bien en su tarea de refuerzo. Listo. Empezamos entonces. Las sales, recuerden que yo les decía que se pueden dividir en tres. Puedo obtener sales binarias, puedo tener sales ternarias y puedo tener sales cuaternarias. Cualquiera de mis tres sales se forman, en este caso, a través de la combinación, se podría decir, de un metal, un no metal. Algunos se forman con oxígeno, otros se forman con hidrógeno. Todos en este caso se forman con elementos de la tabla periódica. Por recordarles también que cada uno tiene su nomenclatura. Cada uno tiene, en este caso, un proceso de llamar a las sales. Cuando sean binarias, no es lo mismo a denominarles a las ternarias y no es lo mismo nombrar a las cuaternarias. Son diferentes, ¿no? En este caso vamos a ver la nomenclatura de las sales binarias. Vamos a ver cómo se forman, cómo se nombran nuestras sales binarias. Listo. Empiezo en este caso a primero escribir el nombre del elemento no metálico. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a escribir al cloro. Vamos a hacer con el cloro. Listo. Entonces, al momento de que yo realizo, en este caso, con mi elemento cloro, primero obviamente escribo el nombre del elemento no metálico, pero en vez de escribirle cloro, en este caso, yo debo, la terminación vocálica del elemento químico se sustituye por uro. Entonces no sería cloro, sino sería cloruro. Recuerden, por uro. Se sustituye por uro. Entonces, ¿qué hago? Pues obviamente yo cambio, en vez de cloro, va a nombrarse como cloruro. Obviamente, seguido de ello se coloca la preposición de. Cuando yo coloco la preposición de, cuando yo tengo elementos, cuando yo tengo en este caso metales de valencia fija. Cuando yo tengo metales de valencia fija, ahí coloco la preposición de. ¿Por qué son de valencia fija? Porque solo tienen una valencia. Ahí en este caso coloco la preposición de. Y a continuación, pues, el nombre del elemento metálico, ¿no? El nombre del elemento metálico. Entonces, ¿cuál es el elemento metálico? Como yo menciono, si colocamos en este caso la preposición de en, en nuestros elementos metálicos, ¿no? En nuestros elementos metálicos yo coloco la preposición de. ¿Por qué? En este caso, cuando tengo elementos metálicos de valencia fija. Listo, entonces, ¿cómo sería si yo tengo al sodio como elemento metálico de valencia fija? Pues se le denomina cloruro de sodio. Se le denomina cloruro de sodio. Y listo. En cuanto a la notación química de las sales binarias, ¿cómo yo escribo? Pues recuerden que las sales binarias se forman a partir de un metal y un no metal. Entonces, para escribir la fórmula química de las sales binarias se coloca el símbolo del elemento metálico, en este caso el zinc, seguido del elemento no metálico, el cloro.
El paso número 2 se coloca el número de oxidación correspondiente en la parte superior de cada símbolo. En este caso el zinc tiene 2 y el cloro -1. Vamos a trabajar con -1. Los valores modulares de los números de oxidación se intercambian en los elementos y se colocan como subíndices, recuerden, ¿no? Se colocan como subíndices. Yo tengo primero, se colocan en la parte superior como índices. Después intercambio, en este caso las valencias, y se colocan como subíndices. Recuerden que los subíndices que sean divisibles para el mismo número se simplifican, ¿no? Para obtener así la relación más sencilla. Entonces, las sales binarias, ¿qué decíamos? Las sales binarias se, se forman a través de un metal más un no metal. Recuerden que decía que los no metales siempre se utilizan de dos familias, de los halógenos y de los anfígenos. Solo de dos familias utilizo, ¿no? Utilizo de los halógenos y de los anfígenos. Solo de esas dos familias. Y recuerden, los halógenos con valencia 1, los anfígenos con valencia 2. Vamos a realizar un ejercicio. Vamos a nombrar al hierro con el azufre. Miren, tengo yo, en este caso, un ejemplo con hierro y con azufre. En cuanto a mis sales binarias, hablando de que se forman a través de un metal y un no metal, tenemos a mi no metal, en este caso, de los halógenos y de los anfígenos. Mi no metal, en este caso el azufre, pertenece obviamente a la familia de los anfígenos. Mis anfígenos, ¿qué valencia siempre deben tener en este caso? 2. Por ello, tengo la valencia 2 aquí, ¿no? Colocada. Recuerden que el hierro, en cambio, tiene valencia 2 y 3. Entonces, ¿qué sucede cuando tiene valencia 2 y 3? Pues más 2 y más 3. Oso utilizo cuando tiene la valencia menor y cuando tiene la valencia mayor. En este caso estoy diciendo que el azufre tiene 2. Por ello, entonces, utilizo oso para nombrar a mi compuesto. Entonces, recuerden que yo decía que debe tener la terminación uro. Por ello, el azufre en este caso sería sulfuro. Y obviamente el hierro, en este caso con el prefijo 2, termina con oso. Entonces, por ello es sulfuro, el hierro, oso, ferroso. Sulfuro, ferroso sería nuestra nomenclatura tradicional. Nuestra nomenclatura sistemática, en cambio, tiene, obviamente debemos poner igual la terminación uro, pero aquí cambia. Aquí ya no ponemos el nombre tradicional ferroso, sino aquí colocamos el nombre del elemento, que en este caso es hierro. Entonces, en nuestra nomenclatura sistemática sería sulfuro de hierro y colocamos la valencia que tiene mi hierro. ¿Cuál es la valencia del hierro? 2. Miren, en este caso nuestros índices son simplificables. ¿Por qué? Porque en este caso son divisores para el mismo número, ¿no? Miren, la mitad 1, la mitad 1. Si puedo simplificar, recuerden que siempre simplifico, ¿no? En este caso sí hubo cómo simplificar y por ello simplifico y doy resultado a mi elemento, ¿no? Esto en cuanto a las sales binarias. Vamos ahora a ver a las sales ternarias u oxisales. Vamos a ver cómo se forman nuestras sales ternarias. Hasta aquí. Mientras tanto, tal vez tienen alguna duda, alguna inquietud. Ya.
Bueno, si no existe ninguna duda, en este caso seguimos con las nomenclaturas en cuanto a las sales ternarias. ¿Qué quiere decir ternarias? Pues que yo ya tengo tres elementos en mi composición. Vamos a ver entonces. Para nombrar en este caso las sales ternarias se escribe el anión poliatómico oxigenado seguido de la preposición de. Y después se anota el elemento metálico. En el caso de ser un metal con número de oxidación variable, se especifica con números romanos y entre paréntesis, ¿no? Y pues si es un metal de valencia fija, pues se coloca la preposición de. Listo. Entonces, vamos a estos ejemplos. Miren, aquí tengo el sodio, el carbono y el oxígeno. En este caso, nuestra sal se le denomina carbonato. Recuerden que ya vamos a ver en la nomenclatura, siempre yo termino colocando ato a mis nombres, a mi nombre tradicional. Siempre coloco la palabra ato. Y después, en este caso, carbonato de, y coloco el elemento, en este caso, el sodio. Carbonato de sodio. Recuerden que algunos, ¿qué sería? Esta es la tablita de algunos de los prefijos que tienen, en este caso, nuestras sales ternarias. Miren, aquí tengo yo el nitrito, el nitrato, el sulfito, el sulfato, el fosfito, el fosfato, el carbonito, carbonato, hipoclorito, clorito, clorato, perclorato. Algunos en este caso de los compuestos. Entonces, nuestras sales ternarias se unen a través de un metal más un anión poliatómico oxigenado. Entonces, vamos en este caso a nombrar a nuestras sales ternarias. Miren, vamos a colocar en este caso, ya tenemos un ejemplo. Tengo yo al galio. Y vamos a ver cuál es nuestro prefijo. Miren, aquí tengo yo. Vamos a ver en la tablita. ¿Cuál era? ClO2 y con -1. Tengo el ClO2. Tengo el clorito. El clorito hemos colocado en este caso para nombrar a nuestras sales ternarias. Miren, es el metal más el anión, ¿no? Entonces, en este caso vamos a unir nuestros elementos, ¿no? Unimos el galio, que obviamente, ay, espérenme, que no estoy con mi pizarrita. El galio, listo. ¿Y qué tenemos aquí? El cloro, o 2, que en este caso va con el índice 3, ¿no? Miren, el índice yo tengo 3, entonces bajo como subíndice en este caso y ya he formado yo mi sal ternaria. ¿Cómo nombro? ¿Qué menciono en este caso? Que debemos de escribir la terminación ato de nuestro radical en este caso y colocamos de cualquier prefijo, ¿no? Entonces, ¿cuál tenemos nosotros? Hemos colocado el clorito. Entonces, en nuestra nomenclatura tradicional sería el clorito de galio, ¿no? Clorito de galio. ¿Por qué clorito de galio? Porque en este caso nuestro radical es perteneciente al clorito. Miren, ClO2 y aquí también tengo ClO2. Entonces sería en este caso clorito de galio. Y en cuanto a nuestra nomenclatura sistemática, pues colocamos en este caso clorito de galio y colocamos en números romanos, recuerden, ¿no? En este caso, ¿cuál es el, el número de oxidación que colocamos del galio? Es 3, ¿no? Miren, el galio en este caso está con 3 de número de oxidación y por eso colocamos en números romanos el 3. Y listo, esto en cuanto a las sales ternarias. Vamos ahora a hablar de nuestros hidruros metálicos, que son nuestros elementos finales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestros hidruros metálicos? Pues vamos en este caso a realizar a través de la unión de un metal.
más el hidrógeno. La unión de un metal más el hidrógeno. Entonces, ¿qué menciono en este caso? Metal más hidrógeno formo los hidruros metálicos. Vamos a formar. En este caso, miren, he colocado ejemplo, en este caso del sodio más el hidrógeno. Recuerden que siempre el sodio es valencia fija. Entonces, obviamente debo colocar la palabra de, porque es de valencia fija, ¿no? La preposición de. Yo coloco siempre la preposición de cuando es un metal de valencia fija. Entonces, en mi nomenclatura tradicional, formo yo al hidruro de sodio. En la sistemática siempre nombro de derecha a izquierda hidruro de sodio. Y en la nomenclatura stock, hidruro de sodio, colocando siempre entre paréntesis el número de oxidación que tenga el sodio o que tenga el metal. El sodio en este caso tiene más uno, entonces por eso coloco hidruro de sodio 1. Hidruro de sodio 1. Listo, ahora nos vamos a colocar ahora metales de valencia variable. Recuerden que yo les decía que los metales de valencia variable ya no se coloca el prefijo de. Miren, yo ya no tengo el prefijo de. Entonces, en este caso, ¿qué coloco? Al momento de obviar el prefijo de, yo ya coloco en cambio la palabra oso ico porque ya tienen valencia variable. Entonces, en este caso, al colocar el oso y el ico, pues tengo, se podría decir que un metal de valencia variable. El mercurio tiene valencia 1 y 3. 1 siempre coloco la valencia menor oso y la valencia mayor ico. Y con eso trabajo. Mi nomenclatura tradicional, el hidruro mercurioso, en este caso, tiene valencias más uno. Por ello coloco el oso, porque tiene valencia más uno, que es la menor de sus dos valencias. Y valencia más dos, en cambio, hidruro mercúrico. ¿Por qué hidruro mercúrico? Porque tiene, en este caso, la valencia mayor. Por eso coloco ico. En el intercambio valencias, formo el compuesto y nombro en mi nomenclatura sistemática de derecha a izquierda, de derecha a izquierda. Entonces, aquí sería hidruro de mercurio y aquí en cambio sería dihidruro de mercurio. ¿Por qué dihidruro? Porque recuerden que siempre si yo tengo subíndices, siempre debo nombrar. En este caso es 2 y por eso coloco dihidruro, ¿no? Listo. Hasta aquí hemos visto en cuanto a química, ¿no? Ahora vamos a ver biología. Espérenme un ratito para buscarles el, eh, lo que estábamos viendo en biología, ¿no? Voy a colocarles el PowerPoint. Déjenme buscar el PowerPoint, que también vimos hoy, ¿no? Eh, ya, listo. Vamos a hablar sobre la evolución de la vida. Recuerden que ya vimos un poquito sobre este tema, vimos algunas teorías. Vamos a volver a, a- a- a volver a realizar en este caso estas teorías, ¿no? Vamos a volver a revisar. Listo, empezamos entonces con el origen de las especies. Recuerden que les mencionaba que el origen de las especies se basa en teorías, en este caso tal vez en teorías de creencia religiosa de la época, también basadas en observaciones científicas exhaustivas
y pues en ello conlleva numerosos problemas. E incluso también se podría decir que el descrédito de algunos científicos en desacuerdo con algunas de estas teorías que ya vamos a ver. Recuerden que siempre digo que esas teorías están influenciadas, a veces están influenciadas por las creencias religiosas de la época o también basadas en observaciones científicas, como menciono, exhaustivas, pero algunas de ellas, por basarse simplemente en observaciones científicas, obviamente conlleva a que existan numerosos problemas e incluso el descrédito de algunos científicos en desacuerdo con algunas de estas teorías que se van creando. Y pues a continuación vamos a conocer algunas de estas teorías. Empezamos con el fijismo y el catastrofismo. Tengo yo, como menciono, teorías en las que eh, se basa a través de una creencia religiosa o tal vez de una interpretación literal de la Biblia. Por ello, pues se podría decir que salen dos teorías, la teoría del fijismo y la teoría del catastrofismo. Tengo dos teorías, el fijismo y el catastrofismo. Ambas teorías, pues, están basadas en la interpretación, como menciono, literal. Hablando de la teoría fijista, hablando del fijismo, pues según esta teoría menciona que todas las especies tienen su origen en la creación de la Biblia y que todas las especies se han mantenido tal y cómo formaron, y tal y cómo se formaron, tal y cómo estuvieron creadas hasta la actualidad. O sea, no hubo ninguna evolución, se podría decir, ¿no? La teoría fijista, repito, que dice, pues que nos menciona que todas las especies tienen su origen en la creación bíblica y que se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. O sea, no ha habido ninguna evolución, ¿no? En la teoría catastrofista, en cambio, pues nos dice que existe o que hubo varias extinciones de algunas especies que coincide en este caso con las catástrofes descritas en la Biblia. Y pues se podría decir que estas catástrofes explicarían la existencia de fósiles de especies que ya no existen. Porque en cuanto a la teoría fijista, si menciona que tiene origen en la creación bíblica, pues todos los todos los seres vivos, se podría decir que no han tenido ninguna evolución, están tal cual eh, Dios los creó, pues en este caso todos después surgen en preguntas, ¿no? Y mencionan, pero ¿y los fósiles que no son iguales a los que existen ahora porque existen estos fósiles? Entonces, por ello, la teoría catastrofista se puede decir que ahí ya existe una explicación en cuanto a la existencia de fósiles, ¿no? Porque la teoría catastrofista dice que hubo extinciones de algunas especies y ahí coincide con las catástrofes descritas de la Biblia. Y estas catástrofes obviamente explican la existencia de fósiles. Listo. Esto en cuanto a estas dos teorías. Recuerden que estas dos teorías es basadas en la interpretación literal de la Biblia. El lamarquismo, en cambio, se podría decir que se considera la primera teoría evolucionista, en cambio. El lamarquismo considera la primera teoría evolucionista, esto en este caso de la historia científica y moderna. La teoría de Lamarck se puede resumir en los siguientes tres puntos. La teoría de Lamarck nos dice que todas las especies actualmente proceden de otras especies anteriores y que a partir de estas especies anteriores, de las cuales se han originado, pues tienen cambios sucesivos. En este caso se puede decir que tiene evoluciones, ¿no? Y estos cambios, estas evoluciones se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos. ¿Qué quiere decir en este caso un esfuerzo intencionado de los organismos? Pues que tienen o que surgen cualidades mejoradas, serán
Como menciono, puede decir que tenemos cualidades mejoradas y que serán los llamados caracteres adquiridos, ¿no? En este caso. ¿Qué mencionamos entonces? Mencionamos en este caso que sean, se han producido cualidades mejoradas que han adquirido estos individuos según el esfuerzo intencionado que nos menciona Lamarck que realizan los organismos. Y así estos caracteres adquiridos estos caracteres adquiridos que tienen los nuevos organismos, pues resultan beneficiosos y estos caracteres pasarán a sus descendientes. Eso es lo que nos dice el lamarquismo, ¿no? En este caso se cree que existe a través de un esfuerzo intencionado de los organismos que existe una evolución. Y pues todos estos caracteres que han adquirido eh, los, los organismos, pues se podría decir que pasan a sus descendientes. Pero tenemos críticas en este caso al lamarquismo y actualmente no se acepta esta teoría de Lamarck por dos razones. Porque los caracteres que pasan a la descendencia de todos nuestros organismos, todos estos caracteres, eh, se les denomina caracteres heredables. Y todos estos caracteres heredables, cuya información se encuentra en el ADN, en este caso, quiere decir que no han desarrollado a través de manera intencionada, sino que en este caso existen a través del ADN. Se encuentra en este caso en el ADN. Y por eso se puede decir que los organismos no pueden inducir estos cambios voluntariamente sobre el ADN. No pueden cambiar en este caso, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, se podría decir que no existe una evolución, porque los organismos no pueden inducir estos cambios voluntariamente en el ADN, ¿no? Y los cambios físicos y fisiológicos que pueden favorecer a organismos, pues estos no afectan al ADN porque son cambios físicos y fisiológicos. Recuerden que nuestro ADN son los genes que en este caso existen en nuestro cuerpo. No son cambios físicos ni biológicos. Y por lo tanto, obviamente, estos cambios físicos o biológicos, al no estar en el ADN, no pasan a sus descendientes, porque solo los genes, en este caso que contiene el ADN, solo ellos van como caracteres heredables a sus descendientes. Solo esos se heredan a sus descendientes. Listo, hablemos ahora de la teoría de Darwin. En este caso, la teoría y la evolución de Darwin se asientan en tres puntos fundamentales. Nuestra teoría de Darwin nos dice que existen tres puntos que él estudió para crear esta teoría. Nos dice que la variabilidad es uno de estos tres puntos fundamentales. La variabilidad en este caso nos dice que si las poblaciones de los seres vivos no son uniformes, pues se podría decir que no presenta variabilidad en este caso, ¿no? La población de los seres vivos no son uniformes, sino que presentan cierta variabilidad, ya sea mayor o menor en función a la especie observada. Dependiendo de ello, pues existe en este caso variabilidad, ¿no? La adaptación, sí, ante un cambio en el ambiente desfavorable a una especie, pues en este caso se podría decir que existe variabilidad, ¿no? Porque habrán algunos individuos que quizás presenten o presentarán unas características más adecuadas para desarrollarse en el mismo ambiente que es desfavorable. ¿Qué menciono en este caso? Si existe un ambiente desfavorable, siempre va a existir, se podría decir, o siempre van a presentar nuestros animalitos características que se adapten al nuevo ambiente en el que están viviendo. Entonces, esto significa la adaptación. Y en cuanto a la selección natural, pues los individuos mejores adaptados se reproducirán más fácilmente y dejarán así más descendencia que los otros que no se adapten, ¿no? Porque si no se adaptan, en este caso, al nuevo ambiente, pueden hasta llegar a morir, ¿no? Entonces, obviamente, los individuos mejor adaptados se reproducen más fácil y así dejan más descendencia. También existe críticas al darwinismo. No obstante, en este caso,
se quedaron algunas preguntas que Darwin no pudo solucionar en su momento. ¿Y cuáles en este caso serían las preguntas? Pues cómo se generaba la variabilidad en la población de una determinada especie, cómo pasaban en este caso los caracteres de los progenitores de sus descendientes, y pues estas preguntas quedaron inconclusas porque en este caso Darwin ya falleció cuando Mendel publicó sus trabajos, en los que obviamente Darwin nunca llegó a conocerlos. Y no fue hasta más tarde cuando los conocimientos sobre genética de Mendel permitieron dar respuesta a estas preguntas que planteaba la teoría de Darwin. En este caso, Darwin tenía razón en absolutamente todo lo que menciona en sus teorías. Y esto lo dejó claro con los estudios que Mendel realizó, ¿no? En este caso, ¿cómo es que fue muy aceptable esta teoría de Darwin? Pues porque Darwin viajó por absolutamente todo el mundo hasta llegar, en este caso, a Ecuador, exactamente a las Islas Galápagos, en las que él estudió a los pinzones y se dio cuenta que todos los pinzones presentaban una clara diferenciación en la estructura del pico. Y por ahí recurre en este caso la adaptación, ¿no? Que él mencionaba. Obviamente las especies que están mejor adaptadas sobreviven. Y así llega en este caso que la adaptación, la selección natural, la variabilidad, estos tres puntos fundamentales, pues se dio gracias a los pinzones. Recuerden que los pinzones en este caso obviamente tienen una diferente estructura en su pico porque tienen que adaptarse, ¿no? Entonces, se dio cuenta que los que se alimentaban de semillas tenían en este caso un pico machacador. Los que se alimentaban en cambio de insectos, pues tenían un pico más alargado, obviamente, para poder introducir, en este caso, para poder introducir su pico en el suelo y así poder lograr alimentarse de los insectos, de las larvas. Por ello, en este caso, tenían un pico más alargado. Y las que se alimentaban de frutas, en este caso, pues tenían un pico obviamente adecuado para poder rasgar la fruta y así poder alimentarse, ¿no? En este caso, esta fue la teoría de Darwin, ¿no? Aquí se basó en los pinzones. Vamos ahora a hablar de la teoría del neodarwinista o sintética. Esta teoría se podría decir que tiene tres mecanismos muy importantes en cuanto a la evolución. Recuerden que la teoría neodarwinista o sintética toma como base la teoría de Darwin, pero en este caso se podría decir que algunos puntos que él menciona no tuvo explicación. Y pues a continuación, como menciono, vamos a ver los mecanismos evolutivos que menciona esta teoría. ¿Cuáles son los mecanismos? La mutación, selección natural y la derivada genética. Vamos a ver. Miren, aquí estamos en la mutación, en la selección natural y en la derivada genética. ¿Qué menciona en este caso nuestra teoría neodarwinista? Menciona que la mutación es un cambio permanente en el ADN. Repito en este caso, la mutación es un cambio permanente en el ADN. Si el cambio afecta a un gen, pues da lugar a la aparición de nuevos alelos y por lo tanto a nuevos fenotipos. Y en este caso, pues es una fuente de variabilidad la mutación, ¿no? ¿Qué más mencionamos? Las mutaciones se producen al azar, por lo que no siempre presentan una ventaja adaptativa. Como se producen al azar, se podría decir que no sabemos si la mutación puede ser buena o puede ser mala, ¿no? Si la mutación puede ser buena o puede ser mala, no sabemos. Por eso se dice que es una mutación al azar, ¿no? Y pues en este caso, si la mutación, en cambio, se podría decir que es una desventaja, afecta a los gametos de nuestro ADN, los cuales se pueden heredar y así pasar a los descendientes. Esta mutación mala se podría decir, ¿no?
Y en cuanto a la selección natural, pues el número de individuos de la población de una determinada especie no puede crecer hasta el infinito, obviamente, no puede crecer en este caso hasta el infinito, ¿no? Y obviamente, ya que los recursos del ambiente donde viven son limitados, por ello, en este caso, no pueden crecer hasta el infinito, sino obviamente se deben ir adaptando a las condiciones en las que viven. Recuerden que normalmente el número de individuos se mantiene constante hasta que existe un cambio en el entorno y así, de acuerdo a la adaptabilidad, pues es un aumento o una disminución de la especie. Por eso este mecanismo lo conocemos como selección natural, ¿no? Que ya hablamos también de selección natural en la teoría de Darwin. Y hablando de la deriva génica, pues esta deriva génica es el cambio de proporción de un alelo de una generación a otra, ¿no? Es el cambio de proporción de un alelo. Recuerden que hablando em, del ADN y del ARN que ya vimos, recuerden que nuestro ADN se forma a través de alelos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice en la deriva génica? Que es el cambio de proporción de un alelo y de una generación a otra, ¿no? Es este cambio de proporción. La deriva génica puede dar lugar a la selección de un carácter aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esto de aleatoriamente? Pues puede ser una selección de un carácter sin que este carácter presente una ventaja aparente o sin que haya variado también las condiciones del entorno en el que se vive. Recuerden que solo se da en poblaciones con un número reducido de individuos. Listo, entonces, esto en cuanto a la teoría del neodarwinismo. Vamos a hablar de un ejemplo de evolución y en este caso en el periodo de 1850 y 1900 la industria en Inglaterra promovió una evolución en la coloración de las alas de las mariposas de abedul, en este caso, ¿no? Esta evolución se podría decir que nos servirá de ejemplo para resumir la teoría neodarwinista. Recuerden que estamos en este caso hablando de la coloración de las alas de la mariposa de abedul. Pues la coloración de las alas de las mariposas era blanca, miren. Y esta coloración les permitía pasar desapercibidas sobre la corteza blanca de los abedules. Los abedules en este caso son arbolitos, ¿no? Y en 1850 se descubrió un ejemplar de alas negras, miren. Y pues esta coloración se originó por mutación y aumento de la variabilidad de la población de las mariposas del abedul. Las mariposas de alas negras tenían una desventaja. Eran más visibles sobre la corteza blanca en este caso y por lo tanto eran más fáciles de detectar para sus depredadores. En este caso pasó el tiempo y el aumento de las emisiones de humo por la creciente industrial provocó que en este caso se volvieran negras las cortezas de los árboles, de los abedules, y por lo tanto un cambio en este ambiente hizo que las mariposas blancas pasaron a ser más visibles sobre la corteza negra, ¿no? Por lo que ahora las